El frío del café llevaba horas muerto en la taza, pero el teniente comandante Thomas Bradley no lo había notado. Sus ojos permanecían clavados en la cascada de luz verde fosforescente de la estación de monitoreo SOSUS en Keflavik, Islandia. Una pantalla donde los datos acústicos de la brecha G y UK se materializaban en líneas espectrales, susurrando secretos que la Armada Soviética guardaba con celo mortal. Era octubre de 1981. La Guerra Fría había convertido el Atlántico Norte en un tablero de ajedrez invisible y helado, donde detectar era sobrevivir, y el silencio, la forma suprema de poder. A Bradley le había tocado la guardia de medianoche, un turno de horas eternas vigilando la rutina naval soviética, solo interrumpido por breves instantes de alerta pura, cuando algo anómalo rasgaba la monotonía acústica. El centro de operaciones era un santuario de silencio artificial, habitado por un equipo esquelético de técnicos de sonar y analistas. Hombres que habían aprendido a interpretar las firmas del océano con la destreza de un músico leyendo una partitura. El zumbido constante de los ventiladores y el equipo electrónico creaba un ruido blanco que aislaba la sala del mundo, sumergiéndola en las profundidades que vigilaban. La firma apareció a las 423 hora Zulu, captada por la red de hidrófonos submarinos tendida a través de la brecha entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. El punto de estrangulamiento crítico, la garganta por la que todo submarino soviético debía pasar para cazar en el Atlántico. Durante 8 largos años, Bradley había memorizado la huella acústica de cada clase de submarino de la Flota del Norte. Conocía el retumbar distintivo de los clase Víctor, con sus hélices de 7 palas y sus reactores de agua presurizada. Podía identificar las armonías de los propulsores de los submarinos de misiles balísticos clase Delta, firmas mecánicas tan únicas como huellas dactilares. Reconocía incluso la cacofonía de los viejos diésel clase Noviembre, que anunciaban su presencia como faros de niebla en la oscuridad, su tecnología obsoleta convirtiéndolos en blancos fáciles. Pero este contacto desafiaba cada patrón conocido en la vasta base de datos de la OTAN. La pantalla mostraba una firma que no se parecía a nada que Bradley hubiera visto. La distribución de energía sugería algo operando en frecuencias que no correspondían a ninguna clase soviética, con patrones armónicos casi diseñados para confundir los algoritmos de clasificación occidentales. La señal sugería algo masivo. Las estimaciones de desplazamiento superaban las 24.000 toneladas. Más grande que cualquier submarino que la Unión Soviética hubiera desplegado jamás. El rastro acústico pintaba la imagen de una maquinaria colosal, operando a profundidades que rozaban lo imposible. En la profunda oscuridad del Atlántico Norte, una anomalía acústica perturba la calma. Un sonido tan masivo que debería haber sido inconfundible, una firma sonora que podría delatar a su fuente a través de medio mar de Noruega. Pero algo estaba mal. La señal estaba extrañamente silenciada en ciertas bandas de frecuencia, como si una mano invisible hubiera acallado selectivamente rasgos acústicos específicos, mientras permitía que otros permanecieran audibles. Un gigante que susurraba. Para el operador de sonar Bradley, la sospecha fue inmediata y escalofriante. Se trataba de un submarino clase Tifón, el legendario Proyecto 941, cuya construcción en los astilleros de Severodvinsk las imágenes por satélite habían revelado durante los últimos años. La inteligencia de la OTAN llevaba siguiendo el programa Tifón desde 1976. Fue entonces cuando los satélites de reconocimiento fotografiaron por primera vez las instalaciones de construcción sin precedentes que se estaban levantando en el Mar Blanco. Aquellas imágenes iniciales provocaron un debate encendido entre los analistas occidentales. Algunos las descartaron, creyendo ver una construcción de submarinos convencional. Otros, los más perspicaces, reconocieron que algo fundamentalmente diferente estaba emergiendo de las profundidades de los astilleros soviéticos. La escala era, sencillamente, abrumadora. Naves de construcción cubiertas,
lo suficientemente grandes como para albergar submarinos de más de 170 metros de eslora, con una manga que se aproximaba a los 23 metros. Estas dimensiones excedían cualquier cosa intentada anteriormente en la historia naval. Las preguntas sobre las intenciones y capacidades soviéticas se multiplicaron en los pasillos del poder. Al principio, los analistas occidentales desestimaron el diseño como pura propaganda soviética. Un navío descomunal construido más por su impacto psicológico que por su eficacia táctica. La creencia predominante en los círculos de submarinistas de la OTAN sostenía que un sumergible de ese tamaño no podía, bajo ninguna circunstancia, ser sigiloso. Las leyes de la física acústica no lo permitían. Un casco más grande significaba más superficie irradiando sonido, más maquinaria generando ruido, más desplazamiento creando perturbaciones hidrodinámicas. Cada principio del diseño de submarinos sugería que el sigilo y el tamaño eran inversamente proporcionales. Los soviéticos, pensaban, estaban construyendo una pieza de exhibición, no una plataforma de armas efectiva. Pero el eco en los hidrófonos de Bradley contaba una historia diferente. Llevaba 23 minutos rastreando el contacto, observándolo mantener un rumbo fijo de 275 grados a una velocidad constante de aproximadamente 11 nudos. La triangulación de los hidrófonos proporcionaba datos excelentes, con una posición precisa en un radio de 2 millas náuticas. Las estimaciones de velocidad se basaban en el análisis Doppler, los cálculos de sigilo derivados de las características de propagación acústica. Incluso podía estimar el número de palas de la hélice a partir de las firmas armónicas, sugiriendo un diseño de 7 palas, similar a otras clases de submarinos soviéticos. Todo procedía exactamente según la doctrina. Siguiendo los protocolos en la brecha GIUK, su puerta de entrada hacia el vasto Atlántico, Bradley ya había notificado a los aviones de patrulla marítima P-3 Orión estacionados en Keflavik, proporcionándoles las coordenadas iniciales del contacto. El eco fantasmal que Bradley escuchó no era solo un navío. Era el sonido de un equilibrio de poder que se rompía, un murmullo profundo que anunciaba que las reglas del juego y las mismas leyes de la física que Occidente creía dominar acababan de cambiar para siempre. En las profundidades heladas del mar de Noruega se jugaba una partida silenciosa. Una cacería invisible donde el sonido era a la vez el arma y la presa. Los aviones de patrulla marítima despegarían en cuestión de minutos, posicionándose para sembrar un campo de sonoboyas a lo largo de la ruta proyectada del tifón, el leviatán de la era atómica. Mensajes urgentes, codificados como destellos de luz en la oscuridad digital, ya habían sido transmitidos a los submarinos de la OTAN que operaban en la zona. La directiva era clara. Un objetivo de altísimo valor transitaba por sus áreas de patrulla. Los submarinos de ataque, depredadores de acero forjado, maniobrarían hacia posiciones de intercepción, esperando capturar la inteligencia acústica, la huella sónica, de la misteriosa clase Tifón. Los procedimientos eran un ritual, una coreografía de Guerra Fría ensayada innumerables veces en ejercicios y operaciones reales. La estrategia de la OTAN para contrarrestar a los submarinos soviéticos portadores de misiles balísticos se basaba en una detección temprana. Un primer susurro captado. El objetivo era mantener una vigilancia continua sobre los activos estratégicos de Moscú. Negarles el santuario acústico que necesitaban para operar con eficacia como armas de segundo ataque, como garantes del apocalipsis. Cada submarino soviético que se atrevía a cruzar la brecha GIUK, ese cuello de botella estratégico entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, recibía este tratamiento. Era rastreado sin tregua desde el momento en que entraba en el mar de Noruega hasta que regresaba a puerto o se desvanecía en la inmensidad del Atlántico. Eran las 04:46 horas cuando la firma desapareció. No se desvaneció gradualmente, como lo hacían los submarinos al sumergirse bajo las capas térmicas o al alejarse del alcance de los sensores. La mole de 24.000 toneladas simplemente dejó de existir acústicamente, como si alguien hubiera accionado un interruptor y silenciado cada sistema generador de ruido de forma simultánea.
El oficial Bradley clavó la mirada en su pantalla, incrédulo. Su mente, entrenada para interpretar patrones, luchaba por procesar lo que sus instrumentos reportaban. Un instante antes, el tifón estaba allí, generando una energía acústica que abarcaba múltiples bandas de frecuencia, produciendo una firma que llenaba la pantalla de cascada con sus patrones característicos. Y al instante siguiente, nada. Solo el ruido ambiental del océano, el desorden acústico aleatorio de las olas y la vida marina que representaba un mar vacío. Su primer pensamiento fue un fallo del equipo. Los conjuntos de sensores SOSUS eran sistemas sofisticados, pero también complejos y en ocasiones propensos a fallos. Un mal funcionamiento del sensor o un error en el procesamiento de la señal podrían, en teoría, hacer que un contacto desapareciera de las pantallas. Pero mientras ejecutaba los procedimientos de diagnóstico, cada sistema reportaba un funcionamiento normal. Los hidrófonos funcionaban a la perfección, recibiendo la energía acústica del océano y convirtiéndola en señales eléctricas exactamente como habían sido diseñados. Los procesadores de señal operaban dentro de las especificaciones, analizando los datos entrantes y mostrando los resultados según los algoritmos programados. Los enlaces de comunicación entre los conjuntos de hidrófonos y la estación de monitoreo no mostraban interrupciones ni degradación del rendimiento. La máquina no mentía. La tecnología era infalible. Y la tecnología decía que un objeto del tamaño de un edificio de 20 pisos había desaparecido en un parpadeo. El cazador se había quedado mirando un vacío, un silencio repentino en medio del océano. Un silencio que ahora resonaba más fuerte, más amenazador que cualquier motor nuclear. En un instante, Bradley expandió los parámetros de búsqueda. Las órdenes resonaron en los sistemas informáticos, instruyéndolos a revisar los datos de las redes de hidrófonos adyacentes. Quizás el tifón había maniobrado fuera de la cobertura principal, deslizándose en un vacío entre los sensores. Pero las redes contiguas no mostraron nada. Un silencio digital, absoluto. Verificó las comunicaciones por satélite en busca de cualquier indicio del contacto. El radar de superficie, los sensores infrarrojos, la observación visual desde los aviones de patrulla marítima. Todo negativo. Cada puerta tecnológica que abría revelaba el mismo vacío. Volvió sobre los datos acústicos de los minutos previos a la desaparición, buscando cualquier señal, cualquier anomalía que indicara que el submarino se preparaba para ejecutar una maniobra inusual. La firma había sido estable, predecible, casi monótona, hasta el preciso instante en que dejó de existir. La pantalla en cascada continuaba su implacable descenso, mostrando las condiciones acústicas del océano en tiempo real. Un torrente de información que ahora parecía burlarse de él. Bradley podía ver el ruido de fondo normal del océano profundo, los chasquidos y crujidos aleatorios de la actividad biológica, el coro fantasmal de la vida invisible, el estruendo de baja frecuencia de los buques lejanos en la superficie, el ocasional sonido transitorio causado por la actividad geológica o el paso de mamíferos marinos. Pero en ninguna parte del espectro acústico había rastro alguno de un submarino de 24.000 toneladas que apenas unos minutos antes había sido tan claramente detectable como una montaña en medio de una llanura. Era como si el tifón simplemente hubiera apagado cada una de sus máquinas de forma simultánea, convirtiéndose en una masa inerte de metal a la deriva en la inmensidad del agua. Excepto que eso era imposible. Un submarino no puede operar sin sus reactores en funcionamiento, sin las bombas de refrigerante, los generadores eléctricos y los innumerables sistemas que, por su propia naturaleza, producen un ruido ineludible. Bradley llamó al suboficial mayor Marcus Webb, el supervisor de turno. Un veterano técnico de sonar con 23 años de experiencia rastreando fantasmas soviéticos en las profundidades. Webb había estado en la Armada desde antes de que la red SOSUS fuera plenamente operativa. Había sido testigo de la evolución en la detección de submarinos,
desde los toscos hidrófonos primitivos hasta las sofisticadas matrices que ahora vigilaban el Atlántico como un dios omnisciente. Si alguien podía explicar lo que acababa de suceder, era él. Webb estudió las pantallas en un silencio denso. Su rostro, curtido por décadas de vigilia, se iluminó con el resplandor verdoso de múltiples monitores. Revisó la grabación de la desaparición del contacto, observando cómo la firma se desvanecía de la existencia con una brusquedad que violaba todo lo que su experiencia le había enseñado sobre la acústica submarina. Era una afrenta a las leyes de la física que él conocía. Amplió el análisis de frecuencias, examinando bandas individuales para ver si el tifón, de alguna manera, había desplazado su energía acústica a frecuencias fuera del rango de monitoreo normal. Nada. Buscó el grito agudo del metal al desgarrarse, la firma acústica de una brecha en el casco o una falla catastrófica que pudiera explicar el silencio repentino. No había evidencia de tal evento, ningún sonido transitorio, ninguna explosión secundaria, ninguna firma acústica asociada con inundaciones o fallas estructurales. El submarino no había muerto, simplemente se había ido. Llevo más de 2 décadas en esto. La voz de Webb resonó en la penumbra de la sala, con el tono medido de un hombre que había aprendido a no sacar conclusiones precipitadas. He rastreado a cientos de submarinos soviéticos a través de estas mismas aguas. He visto naves desaparecer por todo tipo de razones. Capas térmicas que enmascaran la señal, fallos en los equipos, barcos que se quedan en silencio y se dejan llevar por la corriente. Pero nunca he visto nada como esto. Un submarino de ese tamaño no se desvanece. Físicamente no es posible. En el silencio que siguió, Bradley comprendió el abismo que se abría con esa afirmación. Si la desaparición no podía explicarse por los fenómenos acústicos conocidos, si no era un simple problema técnico, solo quedaba una verdad escalofriante. Los soviéticos habían logrado un avance inimaginable en el arte de la ocultación submarina. El tifón no había sufrido un accidente. No había experimentado un fallo catastrófico. Se había vuelto invisible de forma deliberada. Un espectro acústico, producto de una tecnología o una técnica que la inteligencia naval occidental no solo no comprendía, sino que ni siquiera sabía que existía. El delicado equilibrio del poder mundial, mantenido por la disuasión nuclear y la certeza de la destrucción mutua, acababa de inclinarse peligrosamente en la oscuridad del mar de Noruega. Webb activó los protocolos formales. Sus dedos se movieron con una precisión mecánica, documentando el contacto y su misteriosa desaparición en mensajes detallados que ascenderían por la cadena de mando de la inteligencia. El incidente sería clasificado al más alto nivel, un secreto compartido únicamente con aquellos cuya necesidad de saber era absoluta y operativa. En cuestión de horas, los datos acústicos estarían en manos de analistas especializados en las instalaciones de la OTAN. Equipos de expertos, las mentes más brillantes en la guerra silenciosa bajo las olas, se inclinarían sobre las pantallas, intentando descifrar lo imposible. El resto del turno de Bradley transcurrió en una tensión casi insoportable. Una espera suspendida en la esperanza de que el tifón reapareciera en los sensores, de que todo aquello demostrara ser una anomalía pasajera y no una capacidad permanente y aterradora. Pero las horas pasaron, lentas y pesadas. El océano permaneció acústicamente vacío allí donde el colosal submarino había estado, un silencio tan profundo y absoluto que parecía como si nunca hubiera existido. El único vestigio de que algo sin precedentes había ocurrido, la única prueba de que un fantasma había cruzado el umbral de la realidad, eran 23 minutos de datos acústicos grabados. Una huella sonora que pronto se convertiría en la firma de submarino más analizada en toda la historia de la inteligencia naval. El Dr. William Patterson llegó a la estación de monitoreo 90 minutos después de recibir la llamada urgente de Bradley. Se había vestido a toda prisa, organizando un transporte de emergencia desde su hotel en Reykjavik. Como analista acústico principal de la Oficina de Inteligencia Naval,
Patterson había dedicado 3 décadas de su vida a estudiar la tecnología submarina soviética. Su reputación se cimentaba en una habilidad casi profética para anticipar los movimientos de Moscú antes de que se hicieran visibles en el campo de operaciones. Él había previsto el desarrollo de los submarinos de titanio de la clase Alfa, cuando la mayoría de los analistas occidentales descartaban el concepto por considerarlo una quimera impracticable. Él había predicho que los submarinos de la clase Delta serían silenciados mucho más allá de las estimaciones iniciales de la inteligencia. Y había sido uno de los primeros en Occidente en reconocer que la clase Tifón no era solo un submarino más grande, sino un salto cualitativo en la doctrina naval soviética. Ahora, mientras entraba en la sala de control, su mera presencia cambiaba la atmósfera. Patterson no estaba allí para analizar un dato, estaba allí para interpretar un presagio, para mirar fijamente al abismo que se había abierto en el mar de Noruega y descifrar el mensaje que contenía ese silencio espectral. El enigma encerrado en 23 minutos de sonido que amenazaban con reescribir las reglas de la Guerra Fría. En el corazón helado del Atlántico Norte, donde las corrientes susurran secretos de una guerra invisible, algo había despertado. Un sonido, una anomalía captada por la red SOSUS, el oído de la OTAN extendido bajo las olas. No era un eco familiar, ni la firma conocida de un submarino enemigo. Era algo más, algo fundamentalmente diferente a cualquier diseño soviético anterior. El hombre que debía descifrarlo se encontraba allí por una afortunada coincidencia. Su nombre era Patterson, y su presencia en Islandia, para una revisión rutinaria de las operaciones, lo colocó en el epicentro de un misterio que estaba a punto de reescribir las reglas del enfrentamiento submarino. Estaba en la posición perfecta para analizar el contacto del tifón con los datos aún frescos, para examinar las circunstancias de su increíble desaparición. El incidente no tendría que esperar a ser transmitido a cuarteles lejanos. Recibiría la atención inmediata de uno de los analistas más experimentados de la Alianza. Se acomodó en la silla junto a Bradley, aceptando una taza de café que alguien había preparado. Sus ojos, acostumbrados a leer el abismo, se fijaron en la pantalla. A sus 61 años, Patterson había sido testigo de la evolución completa de la guerra submarina. Desde los torpes submarinos diésel, que apenas llegaban a la mitad del Atlántico, hasta los sofisticados depredadores nucleares que desafiaban la supremacía naval de Occidente. Había estudiado la filosofía de diseño soviética a través de revistas técnicas, de interrogatorios a desertores, de la inteligencia acústica. Patterson leía las firmas sonoras como un lingüista descifra textos arcanos. Encontraba significado en patrones sutiles que otros pasaban por alto. Podía identificar no solo clases de submarinos, sino submarinos específicos, reconociendo las peculiaridades acústicas individuales causadas por variaciones de fabricación o idiosincrasias mecánicas. Comprendía que la inteligencia acústica era tanto un arte como una ciencia. Exigía una intuición desarrollada a través de décadas de experiencia, combinada con el conocimiento riguroso de cómo el sonido se propaga a través del agua y cómo cada sistema de un submarino genera su propio ruido infernal. Bradley reprodujo la grabación desde el principio. El momento de la detección inicial y la secuencia que conducía a la misteriosa desaparición. Patterson observó en silencio, su expresión neutral mientras absorbía la cadena completa de acontecimientos. Una presencia colosal se materializó en la pantalla de cascada. La firma acústica masiva pintaba la evidencia clara de un submarino de gran tamaño operando a una profundidad considerable. Un monstruo de acero soviético. Durante 23 minutos, la firma mantuvo una consistencia notable, sugiriendo que el tifón avanzaba con rumbo firme y a velocidad constante. Una bestia predecible en su poder. Y entonces, con una brusquedad que desafiaba toda lógica, todo cesó. El ruido de la maquinaria, la cavitación de la hélice, el murmullo del casco al cortar el agua, toda la energía acústica que había pintado una imagen tan nítida de la presencia del submarino, simplemente se había desvanecido. No se había alejado, no se había ocultado tras un ruido ambiental, se había evaporado, dejando tras de sí un vacío absoluto en el espectro sonoro. Un silencio más ensordecedor que cualquier explosión.
Patterson no apartaba la vista de la pantalla, ahora vacía. En ese silencio digital no veía la ausencia de un submarino. Veía el nacimiento de un fantasma. El enemigo no solo había aprendido a guardar silencio, había aprendido a desaparecer. Y en las profundidades heladas de la Guerra Fría, una amenaza completamente nueva acababa de nacer. El silencio en la sala era denso, casi tangible. Cuando la grabación concluyó, Patterson permaneció inmóvil durante casi un minuto, su mente luchando por procesar la anomalía que acababa de presenciar. El vacío acústico era una imposibilidad física, una afrenta a las leyes de la hidrodinámica. Luego, con una voz contenida, rompió el silencio. Pidió que la secuencia se repitiera, pero esta vez instruyó a Bradley para que aislara bandas de frecuencia específicas para diseccionar el fantasma que se movía en la oscuridad del océano. Quería sumergirse en los componentes de baja frecuencia, el latido del submarino. Allí donde el rugido sordo del reactor nuclear y la vibración de la maquinaria pesada contaban la historia de una potencia descomunal. Quería analizar las firmas de alta frecuencia, el silbido agudo asociado con el ruido del flujo de agua sobre el casco y la cavitación de la hélice, la firma inconfundible de un objeto masivo desplazando el mar a su paso. Quería estudiar las armonías de rango medio, aquellas que a menudo revelaban detalles íntimos sobre el funcionamiento de los engranajes de reducción y los sistemas auxiliares, el complejo sistema nervioso de la bestia de acero. El análisis técnico no trajo claridad. Solo profundizó el misterio hasta convertirlo en un abismo. Los datos eran inequívocos. El tifón operaba su reactor nuclear a niveles de potencia significativos. Las firmas térmicas y la acústica de las bombas de refrigerante no mentían. Mantener una velocidad de 11 nudos con un desplazamiento que excedía las 24.000 toneladas requería una producción de energía colosal. No se trataba de ajustes de potencia mínimos que pudieran enmascararse o reducirse fácilmente. La firma acústica, antes de desvanecerse, incluía todos los sonidos esperados. El zumbido distintivo de las bombas de refrigerante del reactor de agua a presión, el murmullo característico de los generadores eléctricos, el ruido mecánico de los engranajes de reducción que transmitían la potencia desde las turbinas de vapor al eje de la hélice. Estos no eran sistemas que pudieran apagarse sin detener por completo el submarino. Un reactor nuclear no es un interruptor de luz. Continúa produciendo un calor inmenso a través de la desintegración radioactiva, incluso después de que las barras de control se hayan insertado por completo. Las bombas deben mantener la energía eléctrica para los sistemas críticos de vida y navegación. Y sin embargo, el tifón seguía avanzando, habiendo borrado cada rastro de la energía acústica que delataba su existencia. Era un espectro de 24.000 toneladas, moviéndose a través del agua en un silencio absoluto y desafiante. En otro lugar, en una sala protegida de escuchas, Harrison accedía a los archivos de inteligencia clasificados sobre el desarrollo de submarinos soviéticos. Abrió santuarios digitales que contenían décadas de conocimiento acumulado sobre la tecnología naval del adversario. Cruzó documentos técnicos de revistas científicas soviéticas con la teoría acústica más avanzada, buscando cualquier investigación, cualquier pista teórica que pudiera explicar las capacidades imposibles del tifón. Los académicos soviéticos publicaban extensamente sobre física acústica, a menudo en revistas que la inteligencia occidental recopilaba y traducía de forma rutinaria. Aunque estos artículos rara vez discutían aplicaciones militares específicas de manera directa, un análisis cuidadoso a menudo revelaba los fundamentos teóricos que sustentaban el diseño de los submarinos soviéticos. Eran migas de pan dejadas en un bosque de ecuaciones complejas. Durante años, la inteligencia occidental había asumido una verdad reconfortante: que los soviéticos seguían el mismo camino que los diseñadores estadounidenses en lo que respecta al silenciamiento acústico. Un camino de precisión en la manufactura, de tolerancias mínimas, de la búsqueda obsesiva por reducir la vibración de cada componente. Se creía que la batalla se libraba en el campo de la ingeniería mecánica. Pero el silencio del tifón
no era el resultado de una maquinaria más silenciosa. Era la ausencia total de sonido. Occidente estaba tratando de construir un motor más silencioso, sin sospechar que los soviéticos podrían haber encontrado una manera de apagar el sonido mismo. El camino occidental hacia el silencio submarino era una doctrina forjada durante décadas. Una ciencia de la precisión. Se basaba en la mejora constante de los soportes de aislamiento para evitar que la vibración de la maquinaria se transmitiera al casco. En el diseño avanzado de hélices para minimizar la cavitación y el ruido del flujo. Era un progreso incremental, una búsqueda incesante de la perfección mecánica que producía submarinos cada vez más sigilosos. Los submarinos de la clase Los Ángeles eran la máxima expresión de esta filosofía. La vanguardia de la tecnología occidental, capaces de alcanzar niveles de ruido tan bajos que su detección a distancias tácticas se convertía en una tarea casi imposible. Eran fantasmas de acero, esculpidos por la ingeniería de precisión. Pero el analista Patterson sospechaba que los soviéticos habían elegido un camino radicalmente distinto. Un paradigma que no dependía de la manufactura de alta precisión, un campo donde su industria, admitámoslo, iba a la saga de las capacidades occidentales. En su lugar, parecían haberse concentrado en la gestión de la energía acústica, en encontrar maneras de absorber y disipar el sonido en lugar de simplemente generar menos. Una distinción sutil, pero con consecuencias sísmicas. Los submarinos occidentales eran silenciosos porque sus máquinas producían menos ruido. El tifón podía ser silencioso porque impedía que el ruido que producía llegara al agua circundante. De repente, la configuración de doble casco adquirió un nuevo y ominoso significado en el análisis de Patterson. Los submarinos soviéticos habían utilizado diseños de doble casco desde la década de 1950, una característica que los diferenciaba de las naves occidentales, que empleaban cascos de presión únicos rodeados por tanques de lastre y estructuras externas. Los analistas de Occidente siempre lo habían considerado una elección puramente estructural. El espacio entre los cascos proporcionaba una flotabilidad de reserva crucial para el control de daños. Permitía tanques de lastre más grandes que mejoraban las características de inmersión y otorgaba al casco una resistencia adicional para operar bajo el espeso hielo del Ártico. Argumentos lógicos, razonables y quizás completamente equivocados. Patterson ahora veía algo mucho más sofisticado. Un gigantesco sistema de aislamiento acústico integrado en la arquitectura fundamental del submarino. Según las estimaciones de inteligencia derivadas de la fotografía por satélite, los dos cascos de presión completos del tifón estaban separados por casi 5 metros de espacio. Ese enorme vacío no era solo estructura, era una barrera acústica, una zona de amortiguación que podía llenarse con materiales absorbentes de sonido o simplemente dejarse como un espacio vacío que impedía la transmisión directa de las vibraciones desde el casco interior hacia el exterior. Las implicaciones eran sobrecogedoras. El casco interior contenía toda la maquinaria ruidosa. Reactores, turbinas, generadores, bombas. El corazón palpitante y ruidoso de la bestia. Y ese casco estaba acústicamente aislado del casco exterior, el único que entraba en contacto con el agua. El tifón podía, potencialmente, operar con maquinaria convencional, ruidosa y menos refinada, y aún así lograr firmas acústicas increíblemente bajas. El ruido seguía ahí, prisionero dentro de la propia nave, incapaz de escapar al océano. El verdadero silencio no se lograba eliminando el ruido, sino construyendo una fortaleza inexpugnable a su alrededor. En los archivos desclasificados de la Oficina Nacional de Reconocimiento, yacían imágenes que guardaban un secreto. Fotografías de satélite del astillero de Severodvinsk, tomadas a lo largo de varios años, documentando el nacimiento de un titán, el submarino clase Tifón. Cada imagen era una pieza de un rompecabezas colosal, mostrando las fases de construcción de la primera de estas bestias de acero.
Un registro detallado de cómo el submarino más grande jamás construido tomaba forma, sección por sección, bajo el cielo gris del Ártico. Al estudiar de nuevo estas fotografías, un analista buscaba la evidencia visual de una sospecha, una intuición sobre los sistemas acústicos que ahora creía integrales en el diseño del tifón. Las imágenes revelaban anomalías que durante años habían desconcertado a los intérpretes fotográficos. El casco exterior del submarino no era liso. Mostraba texturas superficiales irregulares, un acabado que rompía con la pulcritud casi perfecta de los submarinos occidentales. En ciertas etapas de la construcción, antes de que se aplicaran las capas finales de pintura, la superficie del casco parecía estar cubierta por un patrón de baldosas o paneles, en lugar de un blindaje metálico continuo. Estos detalles se habían anotado en informes de inteligencia, pero nunca se comprendieron del todo. Los analistas especularon que podrían ser sistemas de protección contra el hielo, o quizás simples artefactos del proceso de construcción. Meras imperfecciones. Pero ahora, la verdad emergía de entre el grano de las fotografías. Aquellas no eran imperfecciones, eran losetas anecoicas. Sofisticados revestimientos a base de caucho, diseñados no para desviar, sino para devorar la energía del sonar, para absorber el pulso inquisitivo de un enemigo y devolver solo silencio. El concepto no era nuevo. Los alemanes ya habían experimentado con materiales similares en sus U-bote durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto las armadas soviéticas como las occidentales habían investigado estos revestimientos acústicos durante décadas. Pero una cosa era la teoría en un laboratorio, y otra, muy distinta, era implementar un sistema anecoico eficaz en la piel de un submarino nuclear. Hacerlo requería resolver desafíos de ingeniería monumentales. Las losetas debían ser lo suficientemente duraderas para sobrevivir al entorno más hostil del planeta. Debían soportar la presión aplastante de las profundidades, temperaturas bajo cero en las aguas árticas y la tensión mecánica extrema de las maniobras a alta velocidad. Debían resistir el brutal contacto con el hielo polar. Y a través de todo ese castigo, debían mantener intacta sus protepolar o en las aguas templadas del Atlántico. El propio sistema de montaje era un dilema. Debían fijarse al casco con una fuerza descomunal para evitar que se desprendieran, pero el adhesivo y los anclajes no podían crear puentes acústicos que comprometieran la eficacia del revestimiento. La solución debía ser fuerte como el acero, pero acústicamente muerta. Fue entonces cuando se reveló la genialidad de la solución soviética. No habían intentado igualar la precisión micrométrica de la fabricación occidental. No buscaron superar a los submarinos estadounidenses con mejoras incrementales. En su lugar, encontraron un camino diferente. Una filosofía de diseño radicalmente distinta. Crearon una estructura que impedía la transmisión del sonido desde su origen. Una solución elegante que no dependía de una precisión de fabricación que la industria soviética luchaba por alcanzar. El gigante no se había hecho más fuerte, se había hecho invisible. Y la prueba había estado siempre ahí, grabada en su piel, un testimonio silencioso de un ingenio forjado en la más pura necesidad. Los ingenieros soviéticos no lucharon contra el tamaño colosal del tifón. Lo abrazaron. Convirtieron su gigantismo no en una debilidad, sino en su arma más formidable. En su interior albergaron un arsenal de sistemas acústicos que las naves de menor tamaño ni siquiera podían soñar con alojar. Aquel casco descomunal proporcionaba el espacio necesario para un aislamiento de doble capa, creando un vacío entre el estruendo de la maquinaria y las silenciosas aguas del exterior. Un extenso revestimiento anecoico, como una piel de esponja sónica, absorbía cualquier sonido que osara escapar. Y en lo más profundo, sofisticados sistemas de montaje de maquinaria amortiguaban las vibraciones en su origen, mucho antes de que pudieran delatar su presencia al casco exterior. El tifón no era silencioso, a pesar de ser enorme. Era silencioso precisamente porque era lo suficientemente enorme para implementar sistemas de aislamiento acústico a una escala sin precedentes. Una paradoja convertida en una pesadilla para Occidente.
Las implicaciones eran tan profundas como aterradoras. Toda la estrategia de guerra antisubmarina de la OTAN descansaba sobre un único pilar: la suposición de que la detección acústica proporcionaría una advertencia suficiente de los movimientos submarinos soviéticos. La red SOSUS, una sinfonía de hidrófonos tendida en el lecho marino del Atlántico, representaba miles de millones de dólares de inversión y décadas de desarrollo tecnológico. Era una cadena invisible de oídos electrónicos, teóricamente capaz de rastrear cada submarino soviético desde el momento en que abandonaba su puerto. Si el tifón podía burlar este sistema, si podía operar en el Atlántico Norte sin ser detectado de forma fiable, entonces el equilibrio estratégico de la Guerra Fría se había roto fundamentalmente. Mientras Bradley continuaba monitoreando las redes de hidrófonos, esperando desesperadamente que el tifón reapareciera y demostrara que su desaparición había sido una anomalía temporal, Patterson comenzó a redactar una evaluación de inteligencia urgente. Había escrito miles de informes durante su carrera, pero pocos habían llevado el peso de lo que ahora estaba documentando. Esto no era un simple análisis de la tecnología submarina soviética. Era la notificación de que un supuesto fundamental que sostenía toda la estrategia defensiva de la OTAN acababa de ser invalidado. El informe debía traducir la compleja física acústica a términos que los comandantes navales y los líderes políticos pudieran comprender. Debía describir las probables soluciones técnicas soviéticas sin exagerar lo que se podía probar a partir de una inteligencia limitada. Debía transmitir las implicaciones estratégicas sin inducir al pánico ni provocar cambios drásticos en la política basados en información incompleta. Ese documento circularía por los niveles más altos del mando de la OTAN, llegando a almirantes y ministros de defensa que tendrían que decidir cómo responder a esta nueva amenaza existencial. Mientras Patterson tecleaba en el terminal seguro, organizando sus pensamientos y reuniendo las pruebas para respaldar sus conclusiones, no dejaba de mirar la pantalla en cascada donde la firma acústica del tifón se había desvanecido horas antes. Un vacío. Un silencio ensordecedor donde debería haber un gigante. En algún lugar, allá afuera, en el gélido mar de Noruega, un submarino del tamaño de un crucero de la Segunda Guerra Mundial se deslizaba silenciosamente por las profundidades, invisible para los sensores que debían rastrearlo a través de cientos de millas. Su inmenso tamaño, la fuente misma de su invisibilidad, lo había convertido en un fantasma. Fue un logro tecnológico que la inteligencia occidental no supo anticipar. Un salto cuántico en la guerra submarina, que apareció en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría como un fantasma, reescribiendo las reglas del juego en las profundidades. Durante años, los analistas estudiaron el desarrollo naval soviético, creyendo conocer cada movimiento, cada avance. Pero se equivocaban. En el corazón industrial de Leningrado, tras fachadas de hormigón sin alma, se ocultaba el epicentro de este terremoto tecnológico, la Oficina Central de Diseño Rubin. Desde el exterior, nada delataba la naturaleza de su trabajo. Ningún cartel, ninguna señal. Solo el silencio industrial de un imperio que guardaba sus secretos más profundos tras muros deliberadamente discretos. Dentro de esos talleres clasificados, sin embargo, nacían los diseños que transformaron a la Armada Soviética. La convirtieron de una mera fuerza de defensa costera en una flota oceánica. Una potencia capaz de desafiar la supremacía naval de Occidente en cualquier rincón del planeta. Las enormes salas de diseño eran catedrales de la ingeniería. Un laberinto de mesas de dibujo, planos técnicos y modelos a escala que representaban décadas de trabajo acumulado. El diseño de submarinos soviéticos no era un acto de inspiración repentina, sino un proceso de evolución metódica, casi glacial. Cada nueva clase era un eco de la anterior, un diálogo entre generaciones de ingenieros donde se incorporaban las lecciones aprendidas y se atendían los requisitos operativos dictados por el Estado Mayor. El proceso era conservador, un reflejo de la cultura burocrática soviética, pero también del reconocimiento práctico de que construir estas bestias de acero era una empresa de un coste astronómico,
donde el más mínimo error podía resultar en una catástrofe de proporciones inimaginables. El desafío llegó a Rubin en 1973. Una serie de requisitos operativos que, puestos juntos, parecían casi imposibles de cumplir. La Armada exigía un submarino capaz de portar 20 misiles balísticos RSM-52. Cada arma representaba un salto cuántico sobre los misiles anteriores. Un poder devastador contenido en un cilindro metálico. Eran enormes. Más de 16 metros de largo y un peso aproximado de 90 toneladas cada uno. Requerían tubos de lanzamiento de una escala monumental y un volumen interno sin precedentes. Además, la nave debía operar con eficacia bajo el hielo ártico durante todo el año, convirtiendo las heladas aguas polares en su santuario, un bastión donde las fuerzas antisubmarinas de la OTAN apenas podían penetrar. Pero la exigencia más crítica, la que parecía desafiar las leyes de la física, era el silencio. Debía sobrevivir en un entorno acústico donde las sofisticadas redes de detección de la OTAN podían rastrear un susurro a través de miles de kilómetros de océano. En ese teatro de cristal, cualquier sonido era una sentencia de muerte. Los arquitectos navales soviéticos en Rubin abordaron el problema desde una dirección radicalmente distinta a la de sus homólogos occidentales. Mientras Occidente se obsesionaba con la microingeniería, con fabricar maquinaria cada vez más silenciosa a través de una precisión industrial que la Unión Soviética admitía no poseer, los ingenieros de Leningrado cambiaron el enfoque. Se centraron en impedir que la energía sonora llegara siquiera al agua circundante. Fue un cambio conceptual absoluto. De la atenuación del ruido en su origen a la gestión total de la energía acústica. No se trataba de generar menos ruido, sino de controlar cómo ese ruido se propagaba a través de la estructura del submarino y se transmitía al océano. La meta no era susurrar, era construir una jaula perfecta para el estruendo. Esta nueva doctrina acústica daría a luz a un coloso submarino que redefiniría el equilibrio de poder. Un gigante diseñado no para ser silencioso, sino para contener su propia furia, para moverse por las profundidades como un espectro, una ausencia de sonido en un océano que escuchaba atentamente. Una revolución que no se oyó venir. En la guerra submarina, el silencio no es solo una ventaja, es la armadura definitiva. Y para el Proyecto 941, el Aquila, conocido en Occidente como Tifón, esta filosofía se materializó en una proeza de ingeniería sin precedentes. El diseño de doble casco se convirtió en el pilar de este enfoque revolucionario. No uno, sino dos cascos de presión completos, cada uno capaz de operar de forma totalmente independiente, separados por casi 5 metros de un espacio meticulosamente calculado. Aquello no era una simple redundancia estructural para aumentar la seguridad. Era un sistema de aislamiento acústico deliberado, el núcleo mismo del sigilo del submarino. Este vacío entre los cascos creaba una zona de aislamiento masiva, un amortiguador que impedía la transmisión directa de cualquier vibración. El casco interior albergaba el corazón de la bestia. Toda la maquinaria y los sistemas operativos, los reactores nucleares, las turbinas de vapor, los engranajes de reducción, los generadores eléctricos y cada bomba auxiliar necesaria para la vida en las profundidades. El casco exterior, por su parte, actuaba como una barrera acústica, un caparazón diseñado para impedir que el ruido interno se irradiara hacia el océano, al tiempo que proporcionaba la superficie hidrodinámica perfecta. Pero esta arquitectura colosal era solo la primera capa de invisibilidad. La verdadera magia residía en su piel. Los científicos de materiales soviéticos habían dedicado años a desarrollar el revestimiento anecoico que cubriría cada centímetro del casco exterior del Tifón. El compuesto era una matriz de múltiples capas de caucho sintético. Cada capa, diseñada con cavidades de tamaño preciso que resonaban en frecuencias específicas. Este enfoque multicapa permitía que el revestimiento fuera eficaz en un amplio espectro de frecuencias acústicas, desde los murmullos de baja frecuencia de la maquinaria hasta los agudos pings de un sonar activo.
Cuando las ondas de un sonar enemigo golpeaban el casco revestido, la energía acústica no rebotaba para delatar su posición. En su lugar, penetraba en la matriz de caucho y en sus cavidades diseñadas con precisión milimétrica. Estas cavidades vibraban en respuesta a las ondas sonoras. La vibración de sus paredes generaba calor a través de la fricción molecular, convirtiendo la energía acústica en energía térmica que se disipaba sin dejar rastro. Cada capa se enfocaba en rangos de frecuencia distintos, creando un material compuesto capaz de absorber el espectro completo de frecuencias que empleaban los sistemas de sonar de la OTAN. El revestimiento se aplicaba en losetas superpuestas, cubriendo toda la superficie exterior del casco y creando un absorbente acústico sin fisuras. Cada loseta medía aproximadamente 1 metro cuadrado y tenía 3 centímetros de grosor, fabricada bajo especificaciones exactas que garantizaban propiedades acústicas consistentes. Debían ser idénticas en sus características de absorción. La fabricación de estas losetas representó un desafío industrial monumental. Cada una exigía un control preciso del proceso de vulcanización del caucho para lograr propiedades materiales uniformes. Las cavidades debían formarse con dimensiones exactas. Cualquier variación, por mínima que fuera, crearía un punto débil acústico, una grieta en la armadura que podría comprometer todo el sistema de sigilo. El resultado fue una criatura de las profundidades, casi fantasma. El espacio entre los cascos ahogaba los ruidos internos, mientras que la piel anecoica devoraba los pulsos del enemigo. Así, el tifón no solo se movía por el océano, se disolvía en él. Un depredador colosal, envuelto en el arma más poderosa de todas. Un silencio casi absoluto. En la oscuridad aplastante del océano, el silencio no es la ausencia de sonido, es el arma definitiva. Para un gigante de acero sumergido, cada vibración, cada murmullo, es una sentencia de muerte potencial. La invisibilidad acústica se convierte en la única armadura que importa, y su forja exige una precisión que desafía la imaginación. La piel de este leviatán estaba cubierta por miles de losetas anecoicas, cada una diseñada para absorber las ondas del sonar enemigo, para tragarse el sonido y no devolver más que un eco fantasma. Pero esta piel era frágil. Una desviación de apenas 1 milímetro en sus cualidades alteraría las frecuencias de resonancia, reduciendo drásticamente su eficacia. Por ello, cada loseta, antes de ser instalada, era sometida a un riguroso examen acústico. Un proceso lento, metódico, casi ritual, que ralentizaba la producción y elevaba los costes a cifras astronómicas. Era el precio de convertir un submarino en una sombra. En las entrañas del casco presurizado, los ingenieros soviéticos libraban otra batalla contra el sonido. Allí, el corazón de la bestia latía con una furia controlada. Cada componente vital, los reactores nucleares con sus generadores de vapor, las turbinas principales, los engranajes de reducción, los generadores eléctricos, las bombas auxiliares, cada pieza de maquinaria rotativa no estaba anclada directamente al casco. En su lugar, descansaba sobre sofisticadas balsas que flotaban sobre un lecho de aisladores neumáticos e hidráulicos. Estos sistemas de aislamiento actuaban como amortiguadores de una complejidad inaudita, impidiendo que las vibraciones generadas por la maquinaria se transmitieran a través de la estructura del casco y se propagaran al agua circundante. Cuando la maquinaria vibraba, el temblor era absorbido por estos montajes, domado antes de que pudiera traicionar su presencia. Los aisladores convertían la energía mecánica de las vibraciones en calor, disipándola a través de la amortiguación viscosa de fluidos hidráulicos y el calentamiento por compresión en elementos neumáticos. Solo los compartimentos del reactor se asentaban sobre balsas que pesaban docenas de toneladas, estructuras masivas que soportaban toda la planta nuclear mientras flotaban en un mar de aisladores. Cada uno de estos contenía cámaras de fluido hidráulico, resortes de gas neumático y conexiones mecánicas que permitían a la balsa moverse en respuesta a las vibraciones, manteniendo siempre una alineación perfecta. Debían funcionar sin fallo en las condiciones más hostiles. Variaciones de temperatura desde el calor del reactor hasta el frío del agua de mar. Vibraciones constantes
y las sacudidas violentas de los cambios de profundidad y las maniobras evasivas. Pero quizás el aspecto más revolucionario del diseño acústico del Tifón residía en su sistema de propulsión. Las hélices de los submarinos tradicionales generaban cavitación, un fenómeno donde la velocidad de las puntas de las palas hace que la presión local del agua caiga por debajo de su presión de vapor, creando burbujas. El colapso de estas burbujas producía un chasquido distintivo, un grito acústico que delataba la posición del submarino a distancias enormes. Los ingenieros soviéticos desarrollaron diseños de hélice que minimizaban este fenómeno, a través de una geometría no convencional y un control preciso de la velocidad. La colosal hélice de 7 palas del Tifón presentaba ángulos de paso continuamente variables a lo largo de cada pala y puntas de forma especial que mantenían las presiones locales por encima del umbral de cavitación, incluso a velocidades de rotación relativamente altas. Las superficies de las palas estaban pulidas hasta tolerancias microscópicas, eliminando cualquier imperfección que pudiera desencadenar un flujo turbulento y una cavitación prematura. Una piel que devoraba el sonido, un corazón mecánico que flotaba en silencio, y un impulso que se movía a través del agua como un susurro. Una sinfonía de ingeniería dedicada a un único propósito, el silencio absoluto. La transformación de un coloso de acero en un fantasma de las profundidades. En el corazón del océano, un coloso de acero se deslizaba, envuelto en un silencio casi antinatural. Su secreto no estaba en la fuerza bruta, sino en una proeza de la ingeniería acústica. Una hélice, la fuente primordial de todo sonido submarino, giraba oculta tras una cubierta anular meticulosamente diseñada para domar el caos del agua. Esta envoltura, un canal perfectamente contorneado, forzaba al agua a fluir de una manera específica, impidiendo que el torrente de alta velocidad en las puntas de las palas se mezclara caóticamente con las aguas más lentas del exterior. Era esa mezcla violenta la que daba a luz a la turbulencia, al ruido que delata a un fantasma en las profundidades. La cubierta prevenía la formación de vórtices, asfixiando el sonido en su misma cuna. Su interior, además, estaba revestido con un material anecoico, una piel oscura y porosa diseñada para absorber hasta el último susurro residual de la rotación metálica. A 3.000 millas de distancia, en los centros de inteligencia de Occidente, el rompecabezas de este nuevo depredador soviético se armaba con una lentitud exasperante. Las piezas eran fragmentos de información, susurros de espías, datos inconexos. El avance llegó desde un ángulo inesperado. La doctora Rebecca Chen, una física de materiales del Laboratorio de Investigación Naval, observaba patrones inusuales en imágenes satelitales de alta resolución. En los astilleros soviéticos, los nuevos submarinos clase Tifón mostraban una textura superficial que no encajaba. No era la suave y pulida piel de los submarinos occidentales, era algo distinto, una especie de mosaico. Chen reconoció en ese patrón la posible firma de metamateriales acústicos, sustancias diseñadas en laboratorio para manipular las ondas sonoras de formas que desafiaban la física convencional. Sus cálculos revelaron una verdad asombrosa. Un revestimiento diseñado de esa forma podría absorber hasta el 90% de la energía de un sonar enemigo en bandas de frecuencia específicas. Las implicaciones eran monumentales. Los soviéticos no habían igualado la precisión mecánica de Occidente. Habían forjado un camino completamente nuevo hacia el sigilo acústico. Los analistas occidentales iniciaron una reconstrucción teórica del diseño del Tifón. Partieron de la suposición de que los ingenieros soviéticos habían implementado todas las técnicas de reducción de ruido conocidas. Luego, se atrevieron a pensar más allá, explorando ideas que sus propios diseñadores habían considerado y descartado por ser demasiado complejas o imprácticas. Fue entonces cuando el doble casco del Tifón cobró un nuevo sentido. Ya no era solo una característica estructural, era un sistema de aislamiento acústico de una elegancia brutal. Utilizaba el tamaño masivo del submarino no como una desventaja,
sino como una ventaja estratégica, creando un vacío entre los cascos que amortiguaba las vibraciones internas. Los hallazgos del equipo de Patterson se documentaron en una evaluación técnica clasificada que superaría las 200 páginas de análisis detallado, diagramas técnicos e implicaciones estratégicas. La conclusión fue unánime y escalofriante. El tifón representaba un avance fundamental en el sigilo acústico, alcanzando niveles de ruido comparables a los de submarinos occidentales mucho más pequeños, a pesar de su enorme tamaño y desplazamiento. La Unión Soviética no había copiado la tecnología occidental. Había desarrollado una filosofía alternativa, un enfoque basado en la absorción y el aislamiento del sonido, en lugar de centrarse únicamente en silenciar la fuente del ruido. Esta nueva doctrina obligó a toda una generación de ingenieros navales a cuestionar sus propios principios, a repensar la naturaleza misma de la invisibilidad bajo el mar. El silencio ya no era solo la ausencia de ruido, se había convertido en el arte de la absorción. El silencio, en las profundidades del océano, era un arma. Y los Estados Unidos la forjaban a través de la precisión casi quirúrgica. Una sinfonía de maquinaria meticulosamente fabricada, diseñada para generar una vibración mínima. Hélices equilibradas con una exactitud fanática para operar sin cavitación, ese delator burbujeo que grita la presencia de un submarino al enemigo. Cada cojinete, cada engranaje de reducción, alineado con una perfección obsesiva. Esta búsqueda de la quietud absoluta exigía capacidades de fabricación avanzadas, un control de calidad implacable y un mantenimiento minucioso para preservar las características acústicas del diseño original. Era el arte de construir un instrumento perfecto, donde cada componente trabajaba en armonía para no producir sonido alguno. El enfoque soviético era una filosofía radicalmente distinta. Parecía aceptar una premisa brutal. Su maquinaria generaría un ruido comparable, o quizás incluso mayor, que la occidental. Pero en lugar de silenciar la fuente, construyeron una prisión para el sonido. Impidieron que ese ruido llegara al agua mediante un ingenioso sistema de aislamiento estructural y absorción. Esto significaba que los submarinos soviéticos podían, potencialmente, alcanzar niveles de sigilo cercanos a los occidentales sin necesidad de igualar su precisión manufacturera. Era un camino diferente hacia el mismo objetivo, uno que aprovechaba las fortalezas soviéticas en la ciencia de los materiales y la ingeniería estructural, mientras sorteaba sus debilidades en la fabricación de componentes de alta precisión. En la segura sala de conferencias, 3 niveles bajo el Pentágono, no había ventanas, ni luz natural, nada que indicara si era de día o de noche en el mundo de la superficie. Durante 8 horas, los planificadores estratégicos habían estado revisando los cálculos de disuasión nuclear. Escenarios que, de repente, ya no tenían sentido en un mundo donde los submarinos de la clase Tifón podían desvanecerse a voluntad de los sensores más sofisticados de la OTAN. La red SOSUS representaba la joya de la corona de la guerra antisubmarina estadounidense. Una cadena de puestos de escucha submarinos que se extendía desde Groenlandia hasta el Reino Unido, desde Noruega hacia el sur hasta las Azores. Creaba una valla acústica que los submarinos soviéticos debían penetrar para alcanzar el Atlántico. El sistema había costado más de $4.000 millones para su construcción y mantenimiento a lo largo de 2 décadas. Empleaba a miles de personas en estaciones de monitoreo y centros de análisis, y había rastreado con éxito los movimientos de los submarinos soviéticos durante toda la Guerra Fría. Las estimaciones de inteligencia sugerían que SOSUS podía detectar submarinos a distancias que superaban las 1000 millas en condiciones acústicas favorables, proporcionando un tiempo de alerta crucial para que las fuerzas de la OTAN respondieran. Pero el tifón había vuelto obsoletas porciones significativas de esta inversión. O como mínimo, había reducido drásticamente su eficacia. El análisis era escalofriante. Si un tifón podía burlar la detección de SOSUS, los otros también podrían. Los informes de inteligencia indicaban que los soviéticos estaban construyendo al menos 6 submarinos de la clase Tifón en los astilleros de Severodvinsk y Komsomolsk.
Había indicios de que se podrían planificar unidades adicionales en el futuro. Los soviéticos estaban claramente comprometidos con el programa Tifón, a pesar de sus enormes costos, una señal inequívoca de que reconocían su valor estratégico. La filosofía de enjaular el sonido, en lugar de eliminarlo, había inclinado la balanza. El sonido más ensordecedor en aquella sala sin ventanas era el de un submarino que ya no podían oír. Bajo las gélidas aguas del Ártico se deslizaba una sombra. Una ciudad sumergida de acero, casi invisible, casi inaudible. Cada submarino clase Tifón era un depredador de las profundidades, portador de una devastación inimaginable. Llevaba consigo 20 misiles RSM-52, sofisticadas armas de combustible sólido con un alcance que superaba los 8.300 kilómetros. En la cabeza de cada uno de estos misiles viajaban hasta 10 vehículos de reentrada, cada uno con un destino propio. Una matemática escalofriante que otorgaba a un único tifón la capacidad de aniquilar 200 objetivos distintos. 200 centros de mando, bases militares o ciudades enteras. En conjunto, estos gigantes silenciosos representaban 1.200 ojivas nucleares que podían ser lanzadas desde posiciones que la inteligencia occidental jamás podría detectar. Un arsenal combinado capaz de borrar del mapa cada metrópolis importante de Norteamérica y Europa. El verdadero terror no residía solo en la cantidad, sino en el tiempo. Los cálculos estratégicos dibujaban un escenario que alteraba por completo las reglas del juego. Si los tifón lograban operar sin ser detectados en el Atlántico, podían posicionarse a menos de 3.200 kilómetros de las costas americanas, sin que la OTAN tuviera la más mínima conciencia de su presencia. Desde esas posiciones, sus misiles alcanzarían las ciudades estadounidenses en aproximadamente 15 minutos desde el lanzamiento. 15 minutos. Una reducción dramática frente a los 30 minutos de vuelo que se asumían para los misiles lanzados desde territorio soviético. 30 minutos era el tiempo sobre el que se había construido todo el sistema de defensa occidental. Un lujo que permitía a los sistemas de radar detectar los lanzamientos, notificar a las autoridades de mando, autorizar y ejecutar ataques de represalia. Daba incluso un estrecho margen para implementar algunas medidas de defensa civil. Un tiempo de advertencia de 15 minutos eliminaba la mayoría de estas opciones. Comprimía la toma de decisiones en una ventana tan breve que el juicio humano se volvía una variable peligrosamente frágil. La probabilidad de un error catastrófico en una situación de crisis se multiplicaba exponencialmente. El comandante James Worthington observaba desde el puente del HMS Ark Royal. Contemplaba a sus tripulaciones de guerra antisubmarina mientras realizaban ejercicios en el mar de Noruega. Ejercicios basados en suposiciones que él sabía, con una certeza helada, que ya estaban obsoletas. Worthington comandaba el principal grupo de guerra antisubmarina de la Marina Real, construido en torno al portaaviones y su complemento de helicópteros Sea King, equipados con sistemas de sonar de inmersión, procesadores acústicos y detectores de anomalías magnéticas. Sus hombres se contaban entre los mejores especialistas antisubmarinos de la OTAN, entrenados durante años de maniobras y operaciones. Sus habilidades, su intuición y su tecnología habían sido forjadas contra un enemigo que podían oír, un enemigo que dejaba un rastro. El tifón representaba algo completamente distinto. Un objetivo que podría ser invulnerable a todo lo que su fuerza podía hacer. El informe táctico de la OTAN había sido un golpe de realidad. Las características acústicas del tifón revelaban una proeza de la ingeniería soviética. Un revestimiento anecoico que absorbía los pulsos del sonar activo como una esponja. Un diseño de doble casco, un sarcófago de silencio que ahogaba el ruido de la maquinaria interna. Una hélice diseñada para eliminar por completo las delatoras firmas de cavitación, las burbujas que traicionaban la posición de cualquier otro submarino. Los helicópteros de Worthington con sus sonares de inmersión, sus fragatas con sus sonares remolcados, toda su doctrina táctica, todo su arsenal, se había vuelto peligrosamente obsoleto. El equilibrio del terror se sostenía ahora sobre un nuevo pilar,
el silencio. Un silencio que duraba hasta los últimos 15 minutos del mundo conocido. En las profundidades heladas del Atlántico Norte, se estaba reinventando el arte de la caza submarina. El capitán Worthington intentaba adiestrar a sus tripulaciones para una nueva y aterradora realidad acústica, desarrollando tácticas basadas en fragmentos de información sobre la detección de los submarinos clase Tifón. Sus operadores de sonar ya no buscaban un sonido. Aprendían a rastrear fantasmas. Se les enseñaba a buscar indicadores secundarios, susurros en el océano que pudieran delatar la presencia de un coloso invisible. Las huellas térmicas de los sistemas de refrigeración del reactor nuclear eran una posibilidad. Los rastros químicos de los generadores diésel, otra. Incluso las emisiones magnéticas de los sistemas eléctricos o las ínfimas variaciones en el campo magnético terrestre creadas por un casco metálico de semejante tamaño representaban una nueva frontera en la detección. Todos estos métodos alternativos compartían una debilidad fundamental. Eran infinitamente menos fiables que la escucha pasiva. Exigían una proximidad peligrosa para ser efectivos y podían ser anulados por un comandante enemigo que conociera su oficio. A pesar de sus limitaciones, los ejercicios continuaban sin descanso. Mantener la pericia de la tripulación era esencial, incluso cuando la doctrina táctica se desmoronaba ante lo desconocido. Mientras la tripulación de Worthington perseguía espectros en el océano, el eco de su desafío resonaba en los pasillos del poder en Washington. Allí, la comandante Sarah Mitchell se preparaba para testificar ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Su testimonio versaría sobre las capacidades submarinas soviéticas y su impacto directo en la seguridad nacional estadounidense. Mitchell no era una analista cualquiera. Fue la primera en toda la OTAN en detectar y presenciar la misteriosa desaparición de un tifón. La sala del comité era un semicírculo de poder, diseñado para colocar a los testigos en el centro exacto de la atención senatorial. 15 senadores, sentados en imponentes sillones de cuero, la observaban. Sus expresiones eran un mosaico de genuina preocupación y profundo escepticismo, mientras Mitchell prestaba juramento y era invitada a presentar sus conclusiones. Se había preparado a conciencia, organizando su testimonio para traducir información técnica de extrema complejidad a un lenguaje que los no especialistas pudieran comprender, sin sacrificar un ápice de precisión. Comenzó con su propia experiencia, guiando al comité a través de la secuencia de eventos que había alterado el equilibrio estratégico mundial. Explicó cómo, durante una monitorización rutinaria de la actividad naval soviética, apareció una firma acústica de una magnitud sin precedentes. Sugería un submarino de un tamaño que desafiaba todo lo conocido, transitando por el corredor estratégico entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. SIDOS. Y entonces describió lo imposible: la desaparición. Explicó cómo la masiva firma acústica simplemente se había desvanecido. No hubo un desvanecimiento gradual, el sonido característico de un submarino que maniobra para evadir la detección. Fue un corte abrupto, un silencio absoluto donde un instante antes había una montaña de acero en movimiento. Detalló cómo los diagnósticos confirmaron que cada pieza del equipo de escucha funcionaba a la perfección, cómo las búsquedas exhaustivas no revelaron absolutamente nada. El tifón había alcanzado una invisibilidad acústica que violaba cada principio de detección submarina que los analistas occidentales daban por sentado. Era una ruptura en el tejido de la realidad física. La parte técnica de su testimonio reveló lo que la OTAN había descubierto posteriormente a través del análisis de inteligencia sobre el Proyecto 941. El nombre en clave que ahora ponía rostro a la amenaza invisible. La invisibilidad ya no era una teoría, era un arma. Y en el silencio de aquella sala, todos comprendieron que las reglas de la guerra bajo las olas habían cambiado para siempre. La caza acababa de empezar. En el silencio solemne de aquella sala, una voz trazaba los contornos de una nueva era de pavor. Con diagramas de una simplicidad brutal, la experta, Mitchell, desveló ante los senadores el secreto del submarino tifón.
El concepto del doble casco. Un espacio vacío entre dos murallas de acero, creando un sarcófago de aislamiento acústico que convertía al gigante nuclear en un fantasma. Describió una piel de losetas anecoicas, un material casi alienígena diseñado para devorar la energía del sonar enemigo, para no dejar eco, para no existir. Explicó los sistemas que aislaban la vibración de cada máquina, la sofisticación de unas hélices diseñadas no para impulsar, sino para susurrar en el océano. El silencio era el arma. La senadora Margaret Harrison, presidenta del comité, interrumpió la letanía técnica. Le pidió a Mitchell que explicara, en términos que un profano pudiera comprender, cómo los soviéticos habían alcanzado un sigilo que la OTAN consideraba una fantasía tecnológica. La analogía de Mitchell fue simple y estremecedora. El Tifón no era un submarino. Era un estudio de grabación invertido, diseñado con una ingeniería acústica obsesiva para que ni un solo decibelio de su maquinaria interna escapara jamás a la inmensidad del océano. A partir de ahí, la conversación abandonó la ingeniería para sumergirse en el abismo de las implicaciones estratégicas. El sigilo del Tifón no era una simple ventaja táctica. Pulverizaba la doctrina de defensa de la OTAN. La red SOSUS, el oído vigilante que durante 2 décadas había cartografiado cada movimiento de la flota soviética, se estaba quedando sorda. Los nuevos submarinos eran espectros que se deslizaban a través de sus mallas invisibles. Mitchell dibujó un futuro inmediato y sombrío. Tiempos de alerta para ataques con misiles balísticos reducidos a la nada. Ventanas de decisión para los líderes mundiales que se cerraban de golpe en momentos de crisis, multiplicando el riesgo de un error fatal. Los complejos cálculos de la disuasión nuclear, el pilar que había evitado la aniquilación durante la Guerra Fría, ahora se basaban en una incertidumbre fundamental. Presentó las estimaciones de costes para desarrollar contramedidas. Miles de millones de dólares. Una inversión colosal solo para desarrollar y desplegar sistemas que quizás podrían restaurar una fracción de la ventaja acústica perdida. El coste era astronómico, pero la alternativa era una capitulación silenciosa. Aceptar la superioridad submarina soviética en un dominio que siempre había sido el bastión de la OTAN. La audiencia concluyó con directivas urgentes: acelerar la investigación, reevaluar las estrategias nucleares. El mundo había cambiado en el transcurso de una sola mañana. Mientras en Washington se debatía la teoría, los hechos en el Atlántico confirmaban las peores pesadillas. Los operadores de SOSUS en Keflavik, en Brody, en Argentia, detectaban anomalías. Fantasmas acústicos, firmas breves y ambiguas que duraban apenas unos minutos antes de desvanecerse en el ruido de fondo del océano. Pero los patrones, para un oído entrenado, eran inconfundibles. Los informes que llegaban al Pentágono eran escalofriantes. No se trataba de un único prototipo en pruebas. Moscú había desplegado múltiples unidades operativas, moviéndose simultáneamente en diferentes cuencas oceánicas. Su sofisticación operativa excedía las evaluaciones más pesimistas. Los soviéticos no estaban improvisando. Estaban ejecutando una estrategia integral, una danza coordinada y letal. Los Tifón operaban en patrones que maximizaban la cobertura de sus zonas de patrulla, mientras minimizaban cualquier posibilidad de detección, utilizando la compleja topografía y las corrientes del fondo marino atlántico para enmascarar sus movimientos. La carrera armamentista submarina se aceleró hasta alcanzar una velocidad febril. En los astilleros de Estados Unidos, los diseñadores estudiaban con desesperación los principios acústicos soviéticos, intentando incorporar a la desesperada sus enfoques en la próxima generación de sus propios buques. La pregunta ya no era cómo los habían rastreado en el pasado. La pregunta era cómo podrían volver a escuchar algo en el profundo y repentino silencio del océano. En las profundidades heladas del Atlántico Norte, una cacería silenciosa definía el pulso de una era. La OTAN, con todo su poderío tecnológico, buscaba un espectro. Se invirtieron fortunas en la detección no acústica.
Satélites infrarrojos escudriñaban la superficie del océano, buscando la efímera firma térmica de un reactor nuclear oculto bajo miles de toneladas de agua. Detectores de anomalías magnéticas patrullaban los cielos, sensibles a la más mínima perturbación en el campo terrestre, la cicatriz metálica dejada por un coloso invisible. Se desplegaron avanzados sonares remolcados, sus procesadores trabajando sin descanso para descifrar el lenguaje del océano. Pero la tecnología siempre iba un paso por detrás. Las soluciones definitivas estaban a años, quizás décadas, de ser desplegadas. Mientras tanto, la realidad estratégica era brutal. Los submarinos soviéticos de misiles balísticos operaban con una impunidad casi absoluta. El tiempo de alerta, esa preciosa ventana entre el lanzamiento y el impacto, se había comprimido hasta un punto crítico. La superioridad acústica de Occidente, un pilar de su doctrina defensiva, había sido neutralizada por un salto cuántico en la ingeniería soviética. Ese salto tenía un nombre: Proyecto 941. El mundo los conocería como la clase Tifón. Fueron el pináculo del diseño submarino soviético, gigantes nacidos para gobernar el abismo. 6 de estas bestias de acero fueron completadas entre 1981 y 1989. El TK-208, el TK-202, el TK-12, el TK-13, el TK-17 y el TK-20. Patrullaban bajo el hielo ártico, convirtiendo la capa polar en su escudo impenetrable, y se deslizaban por las aguas del Atlántico, portando la mayor carga de misiles balísticos jamás desplegada en una plataforma submarina. La OTAN nunca resolvió por completo el enigma acústico que presentaban los Tifón. Las armadas occidentales desarrollaron sensores mejorados, nuevos métodos de detección, pero la ruptura fundamental en el sigilo, el avance conceptual que los soviéticos habían logrado, se mantuvo vigente durante toda la Guerra Fría. Estos submarinos podían operar en verdaderos santuarios acústicos, zonas del océano donde los métodos convencionales de guerra antisubmarina perdían casi toda su efectividad. Eran fantasmas en su propio reino. Lo que la tecnología de la OTAN no pudo lograr, lo consiguió finalmente el implacable avance de la historia. El colapso económico de la Unión Soviética sentenció a la flota Tifón. El coste de mantener operativos a estos masivos submarinos y sus misiles de combustible líquido resultó insostenible para la nueva Rusia post-soviética. Uno por uno, los barcos fueron progresivamente retirados del servicio a lo largo de los años 90 y la primera década del 2000. El último tifón, el TK-208, rebautizado como Dmitry Donskoy, fue convertido en una plataforma de pruebas para nuevos misiles balísticos de combustible sólido, permaneciendo en servicio limitado como un eco de su antiguo poder. Pero las ideas que los Tifón encarnaban eran inmortales. Los principios acústicos en los que fueron pioneros, revestimientos anecoicos que absorbían el sonido, el aislamiento del doble casco que amortiguaba las vibraciones, la geometría avanzada de sus hélices, influyeron en el diseño de submarinos en todo el mundo. Los submarinos rusos modernos incorporan versiones refinadas de esa misma tecnología. La clase Borei de misiles balísticos y la clase Yasen de submarinos de ataque se benefician directamente de las lecciones aprendidas durante el Proyecto 941. Las armadas occidentales estudiaron y adaptaron los enfoques soviéticos, reconociendo que la innovación a veces emerge de las direcciones más inesperadas. El tifón permanece como un testamento de la capacidad de la ingeniería soviética. Un recordatorio de que la superioridad tecnológica nunca es permanente. En lo más profundo de la Guerra Fría, los diseñadores soviéticos resolvieron problemas que los expertos occidentales habían declarado irresolubles, creando submarinos que podían desvanecerse en el silencio del océano a pesar de su tamaño sin precedentes. No lo lograron igualando la precisión manufacturera de Occidente, sino desarrollando una filosofía alternativa de sigilo acústico. Una basada en la gestión de la energía, no solo en el silenciamiento de la fuente. La arquitectura de doble casco, que los analistas occidentales habían descartado como una ineficiencia, resultó ser un sofisticado sistema de aislamiento acústico.
Una fortaleza de silencio navegando en las profundidades. Las baldosas anecoicas, que a simple vista parecían un simple revestimiento protector, eran en realidad metamateriales de ingeniería precisa, capaces de devorar el 90% de la energía del sonar enemigo. Un manto de invisibilidad sónica. Los diseños de las hélices, aparentemente convencionales, incorporaban principios hidrodinámicos revolucionarios que eliminaban la cavitación a velocidades tácticamente útiles, borrando la firma de la tora de las burbujas que traicionaba a cualquier otra nave. La aparición del tifón provocó una onda de choque en la OTAN, impulsando un desarrollo tecnológico que redefinió la guerra naval durante décadas. La constatación de que la detección acústica por sí sola era una red con demasiados agujeros impulsó una inversión masiva en múltiples tipos de sensores, magnéticos, térmicos, electromagnéticos, incluso sistemas satelitales que podían detectar la estela de un submarino desde la órbita terrestre, leyendo las cicatrices invisibles que dejaba en la superficie del océano. El procesamiento de señales avanzó de forma espectacular. Los analistas desarrollaron algoritmos capaces de extraer la firma de un submarino del ruido cada vez más complejo del océano, buscando un susurro en medio de una tormenta. La tecnología de los torpedos evolucionó a un ritmo frenético, con nuevas armas diseñadas para alcanzar submarinos que operaban a velocidades que antes se consideraban imposibles de interceptar. El impacto estratégico se extendió mucho más allá de la tecnología. El tifón obligó a la OTAN a aceptar una verdad incómoda. El dominio submarino no estaba controlado, sino disputado. Los submarinos soviéticos podían operar con relativa impunidad en aguas que la alianza había considerado suyas. Este reconocimiento influyó en todo, desde la estructura de la fuerza naval hasta la planificación de la guerra nuclear, creando una evaluación más cautelosa y realista del equilibrio de poder en los mares. La Guerra Fría terminó antes de que las implicaciones completas de las capacidades del tifón pudieran materializarse en un conflicto abierto. Los submarinos nunca dispararon sus misiles con ira, nunca demostraron en combate lo que podían lograr en sus patrullas de paz. Pero su mera existencia alteró los cálculos estratégicos. Forzó respuestas tecnológicas que influyeron en el desarrollo naval mucho después de que los propios gigantes de acero fueran retirados del servicio. Los agujeros en el agua creados por el Proyecto 941 transformaron la guerra submarina para siempre. Demostraron que la innovación radical podía superar las ventajas tecnológicas convencionales, que diferentes filosofías de ingeniería podían alcanzar resultados similares por caminos distintos, y que el entorno acústico del océano seguía siendo un misterio imperfectamente comprendido, incluso para aquellos que creían haber dominado sus secretos. El legado del tifón perdura. Resuena en cada submarino moderno que utiliza revestimientos anecoicos, en cada montaje de aislamiento acústico que impide que la vibración de la maquinaria llegue al casco, en cada hélice diseñada para minimizar la cavitación. Los principios iniciados por los ingenieros soviéticos continúan influyendo en el diseño de submarinos en todo el mundo, una huella indeleble del Proyecto 941 que se extiende mucho más allá del contexto geopolítico en el que fue concebido. Al final, el tifón representó algo más que un triunfo tecnológico. Fue la prueba tangible de que la audacia y la determinación podían quebrar una superioridad que se consideraba absoluta. Una advertencia de que las oposiciones sobre el poder son frágiles y que la capacidad de un adversario nunca debe subestimarse. Y sobre todo, un recordatorio perpetuo. Las profundidades silenciosas, el último territorio inexplorado, siempre reservarán un último secreto para quienes se atreven a pensar que ya lo han visto todo.